Revisaremos ahora el capítulo referente al trabajo con poblaciones vulnerables. Para proteger la dignidad y los derechos humanos, necesitamos comprender y evaluar cuáles son los aspectos relevantes que surgen en la investigación con personas de grupos con una o varias vulnerabilidades, pero con una sensibilidad informada. Muchos abusos en las investigaciones se han debido al uso o la utilización de poblaciones vulnerables. ¿Pero en qué consiste la vulnerabilidad? La tienen personas o grupos que restringen el ejercicio de su autonomía si de manera relativa o absoluta son incapaces de proteger sus propios intereses y su integridad. En una investigación o estudio, esta incapacidad, que puede ser temporal o permanente, puede dificultar la evaluación de la relación riesgo-beneficio, que es imprescindible para aceptar una participación voluntaria. El Consejo Internacional de Organizaciones en Ciencias Médicas, o CIOMS, en sus pautas éticas internacionales, establece a la vulnerabilidad como aquella probabilidad y grado de daño físico, psicológico o social, y la mayor sensibilidad al engaño o la violación de la confidencialidad. Esta vulnerabilidad no se refiere solamente a la capacidad para dar el consentimiento informado, incluye también diversos aspectos que tienen que ver con deficiencias relativas o absolutas de las personas en su capacidad para tomar decisiones, en su educación, en sus recursos, en su fortaleza y otras. Criterios de vulnerabilidad de la pauta 15 de CIOMS. Capacidad para dar consentimiento y capacidad limitada para dar o denegar el consentimiento. El caso de las personas con estas características se establece en la pauta 16 y en la pauta 17. Personas en relaciones jerárquicas. Esto implica a aquellas personas que están en una relación de subordinación. Por ejemplo, estudiantes de medicina y enfermería, personal subordinado de hospitales y laboratorios, personas trabajadoras en entornos donde se hace el estudio, fuerzas armadas o policía. El consentimiento informado en este caso puede estar influenciado por una expectativa de trato preferencial o temor a desaprobación o represalia si se rehúsan a participar en el estudio. En este caso, el protocolo debe incluir una descripción de cuáles son las medidas de protección para garantizar que este reclutamiento es voluntario. Personas institucionalizadas. Estas personas son aquellas que pueden estar en una relación de dependencia con sus cuidadores o guardias, como ocurre con las personas que viven en hogares para convalecientes o ancianos, hospitales psiquiátricos, prisiones. Estos son entornos confinados que no tienen muchas opciones ni acceso a ciertas libertades. Se les puede proteger designando a una persona que les defienda en el comité ético cuando se revisan las propuestas. Algunas de estas personas pueden necesitar protecciones adicionales si carecen de la capacidad para tomar decisiones. Mujeres. Aunque en general no deben considerarse vulnerables, en ciertas ocasiones y circunstancias podrían serlo, especialmente en estudios con profesionales del sexo femenino o transexuales, estudios sobre violencia sexual y de pareja, con mujeres víctimas de trata, refugiadas y solicitantes de asilo, estudios sobre el aborto en jurisdicciones donde este es ilegal, o con mujeres en un contexto cultural donde no se les permite dar el consentimiento informado, pues requieren el permiso de un cónyuge o familiar. Cuando en estas situaciones son posibles participantes estas mujeres,
Las personas encargadas de la investigación tienen que definir los cuidados especiales para garantizar los principios bioéticos. Embarazadas. Las mujeres no deben considerarse como vulnerables por el simple hecho de estar embarazadas. Algunas circunstancias particulares, como los riesgos que puede correr el feto, requerirán de protecciones especiales que están especificadas en la pauta 19. Otras personas potencialmente vulnerables. Las beneficiarias de la previsión o asistencia social, con pobreza y desempleo, que ven su participación como el único acceso para ser atendidas médicamente. Algunas minorías étnicas y raciales, las personas sin hogar, nómadas, refugiadas o desplazadas, aquellas que tienen alguna discapacidad, con enfermedades estigmatizadas o incurables, con debilidad física, que tienen indefensión política, que forman parte de comunidades poco familiarizadas con los conceptos médicos modernos. En estos casos, la vulnerabilidad puede relacionarse con el género, la sexualidad y la edad. Si algunas personas reúnen una o más de las condiciones anteriores, los comités éticos deben revisar la necesidad de ofrecer protección especial. Investigadores y comité ético deben evitar hacer juicios sobre la exclusión de esos grupos con base en estereotipos. Las propuestas para evitar estereotipos se relacionan con las consultas a las partes interesadas pertinentes, si es factible antes, durante y después de la investigación, como se establece en la pauta 7. Las protecciones especiales son: primera, no permitir más que riesgos mínimos en procedimientos que no aportan beneficio individual posible para quienes participan. Segundo, complementar el consentimiento informado con el permiso de familiares, tutores legales o representantes. Tercero, pueden diseñarse medidas para promover la voluntariedad, limitar el potencial de violación de confidencialidad y otras para proteger los intereses de las personas que tengan mayores riesgos. Cuarto, los comités de ética deben tener cuidado de no excluir abiertamente a las personas y permitirles su participación con el requisito de protecciones especiales. Otras normativas y regulaciones. Asociación Médica Mundial. Declaración de Helsinki. El cuidado de las personas participantes vulnerables es responsabilidad de quienes investigan y de los profesionales en medicina que les atienden. La responsabilidad de los seres humanos debe recaer siempre en una persona con capacitación médica y nunca en los participantes de la investigación, aunque hayan otorgado su consentimiento. Las pautas importantes en poblaciones vulnerables por parte de la CIOM son: primera, del valor social y científico y del respeto de los derechos humanos. Segunda, de la investigación en entornos de escasos recursos. Tercera, de la distribución equitativa de beneficios y cargas. Cuarta, de los posibles beneficios individuales y riesgos. Sexta, de la atención a las necesidades de salud de quienes participan. Octava, de las asociaciones de colaboración y formación de capacidad. Novena, de las personas que tienen capacidad para dar su consentimiento informado. 11ª, sobre recolección, almacenamiento y uso de materiales biológicos y datos. 12ª, sobre la recolección, almacenamiento y uso de datos. 13, reembolso y compensación. 14, tratamiento y compensación por daños. 15, la investigación con personas y grupos vulnerables. 16,
investigación con adultos que no tienen capacidad para consentir informadamente. 17, investigación con personas menores de edad. 18, con mujeres. 19, mujeres durante embarazo y lactancia. 20, en situaciones de desastre y brotes de enfermedades. 21, los ensayos aleatorizados por conglomerado. 22, uso de datos en línea y herramientas digitales. Y 25, conflictos de intereses. La pauta 2 afirma que antes de hacer un plan para realizar una investigación en una población o comunidad en entornos de escasos recursos, el patrocinador, los investigadores y la autoridad de salud pública pertinente tienen que asegurarse de que esta investigación responde a las necesidades o prioridades de salud de estas comunidades donde se realizará la investigación. La pauta 4 señala que justificar la imposición de cualquier riesgo necesita que el estudio tenga valor social y científico. Antes de invitar a participar, la persona investigadora, patrocinadora y el comité ético deben asegurarse de minimizar los riesgos y equilibrarlos con un posible beneficio individual y con el valor social y científico. Estos beneficios y riesgos deben evaluarse antes de cada intervención o procedimiento. En su comentario establece que no solo ciertos grupos pueden ser sobreutilizados en forma inadecuada, también comunidades o sociedades enteras. Esto es grave cuando estas comunidades absorben las cargas de participar con poca probabilidad de disfrutar de los beneficios resultantes. La pauta 15 de investigación con personas y grupos vulnerables afirma que cuando se considera reclutar a personas y grupos vulnerables para un estudio, los investigadores y los comités de ética de la investigación tienen que asegurarse de que hay protecciones específicas para salvaguardar los derechos y el bienestar de estas personas y grupos. Ley Reguladora de Investigación Bioética en Costa Rica. Ley 9234. Esta ley abarca también los principios antes presentados, estableciéndolos en varios artículos. Muchas gracias por su amable atención.